Si este fue un triunfo democrático, es un triunfo democrático, pero también se van a tener que asumir las consecuencias del triunfo. Que ahorita no sería el momento más adecuado para ejercer estos cambios cuando estamos entrando en una crisis económica mundial, Sí. en donde estos países y estos gobiernos, lo más importante de todo, a mi pensar, en un análisis internacional, es este nuevo cambio de paradigma internacional que no habíamos visto. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buen inicio de semana a todos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema del día de hoy, sin lugar a dudas, pues es la victoria en Colombia, ¿no? El presidente Gustavo Petro, que llega al gobierno de Colombia después de ser guerrillero del M-19, como bien lo decías, de la mano de una mujer que representa a las clases bajas colombianas, porque no hay otra forma de decirlo. Pero también el fenómeno latinoamericano creo que es interesante de observar cómo después, y creo que después de lo que fue la presidencia de Donald Trump y la campaña de Donald Trump, hemos visto una reconfiguración del paradigma internacional en el pensamiento nacionalista, en un pensamiento aislacionista, en donde lo que se busca es el autoconsumo, la autoproducción, la soberanía energética, etc. Un discurso muy generalizado que viene de tiempos de remoto, viene de tiempos de antes, porque pues, ya habíamos visto también la llegada de Hugo Chávez, inclusive la parte de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Bueno, el propio Luis Echeverría, aquí en los 70s, fue un hombre que trató de darle presencia a las empresas estatales por encima del libre mercado y la libre competencia. Ya hemos tenido experiencias como estas, pero lo que estamos viendo en esta reconfiguración y en este nuevo pensamiento internacional de países que, miren, por ejemplo, vamos a poner rápido el mapa que tenemos, que le saqué, el mapa político de América Latina, ¿no? Esta es la reconfiguración, todo lo que vemos en rosa son los países que se han convertido a la izquierda. Los países que están en azul son los países de derecha, los países que están en amarillo son los países de centro y los países que están en gris son los países de derecha. Entonces, aquí lo vemos muy bien explicado cómo poco a poco América Latina ha ido haciendo un cambio hacia la izquierda. Pero un cambio radical. México, vemos Honduras, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, todos estos han ido cambiando, pero ¿dónde está el ingrediente central, el ingrediente más importante para este cambio? Es el hartazgo, es la corrupción, es el abuso de los sistemas políticos anteriores que han llevado a la reconfiguración inclusive de los Estados Unidos. Sí. ¿Cuál era el discurso más importante que tenía Donald Trump? Aparte de pegarle a la inmigración ilegal, aparte de la inmigración ilegal, políticamente hablando, dentro de la política norteamericana, Donald Trump tenía un eslogan que decía, "We have to drain the swamp". Decía, hay que vaciar este pantano lodoso que tenemos en la política, y lo que iba desde Donald Trump y lo que vemos en la reconfiguración es ir en contra de lo que se conoce como el status quo. Entonces, lo que vemos en esta reconfiguración, y justamente fue la bandera de Petro en Colombia, es ir en contra del status quo, acabar con la corrupción que impera de los gobiernos anteriores. Y vamos a ver que la política, la retórica va a ser muy similar a todas las otras que se han ido cambiando sobre la misma bandera. Primero los pobres, acabar con los privilegios, acabar con las élites, acabar con las mafias del poder, porque esta es la misma retórica que tiene Colombia. Igual, Gustavo Petro lleva luchando contra eso desde el 2009, que fue cuando empezó ya a ser senador de los colombianos. Entonces, es interesante también la reacción que ha habido en México. Una reacción importantísima por parte de la política y por parte de muchos en México, partidarios de Morena, que vuelcan el apoyo inmediato hacia lo que sucedió en Colombia, sin olvidarnos que antes de que se dieran las elecciones, la Embajada de Colombia en México le había pedido al presidente mexicano que no se pronunciara en torno a las elecciones colombianas. Entonces, 38 días tardó el presidente de México en felicitar
a Joe Biden cuando se hizo presidente de los Estados Unidos. 38 días, así lo decía, fíjense. Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. El proceso en Colombia todavía no termina. No. Digo, el margen de diferencia entre un candidato y otro es del 3%. Es un margen bastante pequeño, pero que bueno, ya se puede considerar definitivo, pero todavía no ha existido un pronunciamiento oficial de la victoria de Petro, a lo que asistiría la lógica que el presidente de México siguiera sus propios principios y se esperara a que hubiera un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales colombianas para festejar el triunfo de la izquierda en Colombia. Sin embargo, hoy no pudo contener su alegría. Escuchemos. Pues hoy vamos a escuchar cumbia. Por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento. Así como está contento él, está contento Nicolás Maduro, está contento todos los presidentes de izquierda, inclusive Fernández de Kirchner también lanzó un mensaje de apoyo, y así todos los presidentes de izquierda estuvieron a favor de lo que sucedió en Colombia, y digo, hay que respetar los resultados, evidentemente. Si este fue un triunfo democrático, es un triunfo democrático, pero también se van a tener que asumir las consecuencias del triunfo. La izquierda que hemos visto, la izquierda que estamos viendo, no dista en mucha diferencia, pero sí se aprovecha del profundo rencor que hay en muchos pueblos sobre los atropellos que han hecho otros gobiernos de derecha en torno a la población y, por supuesto, la afectación a los pobres, que es un gran índice de la población en estos países, ¿no? Sí, sí, es una tendencia que estamos viendo. Gabriel Boric acaba de llegar bajo este mismo principio. Pedro Castillo, que verdaderamente no sé qué es lo que lo sostiene en el poder en el Perú. Fíjate que estoy viendo no solamente una tendencia hacia la izquierda, sino en algunos de estos gobiernos la incapacidad para gobernar, la incapacidad para tomar decisiones, la radicalización de las mismas. Esto puede llevar a que muchos países pierdan el tiempo, cuando otros países están desarrollándose de cara a los enormes cambios que implica el siglo XXI. Y lo interesante es que ahorita no sería el momento más adecuado para ejercer estos cambios cuando estamos entrando en una crisis económica mundial, sí, en donde estos países y estos gobiernos, lo más importante de todo, a mi pensar, en un análisis internacional, es este nuevo cambio de paradigma internacional que no habíamos visto. No, este fenómeno no lo habíamos visto, era posiblemente previsible el ver estos cambios, pero lo que estamos viendo ahora es el ya no querer depender del multilateralismo internacional, sino a tener países que estén totalmente dependientes de ellos mismos, pero ninguno de estos países es autosuficiente. No. Ninguno de ellos. Se busca la autosuficiencia. Hombre, la autosuficiencia es ideal para cualquier país, utópicamente es idónea. Lo que pasa es que esta misma incapacidad de autodependencia nos ha llevado a un multilateralismo de cooperación internacional en distintas materias: energía, comercio, desarrollo, inversión, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo globalizado y llevamos en un mundo globalizado pues desde... te podría decir mediados de 1960, en donde el mundo cada vez empieza a abrir más al exterior. Sí, desde la posguerra, por necesidades propias de las condiciones que los vencedores impusieron sobre los vencidos, vino un principio de globalización que, pues, imagínate toda la intervención que se tuvo que hacer de la industria alemana por los norteamericanos o por los ingleses o por los franceses o por los propios soviéticos. Entonces, claro, esto empezó a dar una tendencia hacia la globalidad y ahora vuelve otra vez a revertirse este proceso peligroso desde mi punto de vista, porque este mandato de los países a través de las democracias de optar por este tipo de fórmulas, en realidad de lo que se están abrazando es del populismo. Ahora, una última reflexión. Creo que es importante que sepamos que Gustavo
el presidente de Colombia, ahora ya, fue un hombre que también tenía vínculos importantes con el narcotráfico. La M-19 se financiaba esencialmente por el dinero de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso no lo podemos olvidar. Pablo Emilio Escobar Gaviria era de los principales fondeadores de dinero para este grupo radical y guerrillero colombiano. Hace poco, el mismo Gustavo Petro, y les mandé una imagen, chavos, si me la pueden poner por favor en pantalla, en 2019 mandaba este mensaje a México. Los cárteles mexicanos hoy controlan desde la hoja de coca hasta la venta de cocaína mezclada en una esquina de Nueva York. Son más poderosos por ello que Pablo Escobar o Carlos Castaño. Su siguiente paso es cooptar el poder político colombiano. Mira. ¿No será que ya lo cooptaron? ¿Será que esto ¿Y lo cooptaron con él? ¿Con Andrés Manuel López Obrador? Claro. ¿Por qué? La ruta México, Cuba, México, Colombia, México, Cuba, Estados Unidos es importantísimo. Venezuela. En fin, sí, esto se llama narcogobiernos. Pues ahí se las pongo porque Gustavo lo decía en el 2019. Su siguiente paso es cooptar el poder político colombiano. Así es. Pues otro más, ya se veía venir, ¿no? El triunfo de Gustavo Petro. Y con esto, esta tendencia en lo general del mundo en América Latina por acoger a estos gobiernos de izquierda. México es un ejemplo de ello. Digo, lo demás, pues cada país, ¿no? Lo suyo, pero hoy en México ya nos dimos cuenta de lo que esto representa y creo que tenemos que empezar a darnos cuenta cómo salir de aquí. Gracias, mi querido Pedro. Gracias a todos ustedes. Buen inicio de semana. Buen inicio. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.